Bienvenidos a esta unidad de aprendizaje donde te vamos a explicar durante diferentes videos cuál es el proceso de la comprensión lectora. A mí me tocó la etapa 1, que es el proceso de la lectura. Aquí te voy a decir qué es la lectura, te voy a hablar un poco de qué es la lectura, cuál es el proceso que se lleva, porque tiene su chiste y tiene sus etapas, qué es lo que conlleva el poder realizar una mejor comprensión lectora, cómo podemos analizar mejor un escrito que estamos viendo, que estamos leyendo, que estamos analizando, estudiando, etc. Se conforma por diferentes etapas, como les acabo de mencionar. A continuación les voy a poner un video de conocimientos previos que probablemente ya traigan, que ya sepan, y como quiera, después del video les voy a explicar cada una de las etapas y todos sus procesos. Hola amigos, hoy les vamos a hablar sobre las etapas de la lectura. Pero, ¿por qué es importante hablar sobre las etapas de la lectura? Porque nos permite conocer mejor el lenguaje y su uso, y también tener herramientas para desarrollar actividades. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la lectura? La lectura tiene 3 etapas: la prelectura, la lectura y la postlectura. La primera etapa es la prelectura. Es la etapa inicial, permite generar curiosidad e interés en el lector, también constatar los conocimientos previos que el lector posea. Consiste también en realizar predicciones del tema del texto y también revisar los datos del texto mismo, como autor, texto, tema, estructura, etc. Es posible que no se cuente con conocimientos previos acerca del texto. Para esto se sugiere la utilización de estrategias de lectura rápida para textos, lo que son títulos, subtítulos, índices, imágenes, etc. Cuando trabajamos con niños, se recomienda en esta etapa realizar una actividad lúdica seguida de una actividad cognitiva. Sí, se me olvidaba. Entonces, ¿qué es una actividad lúdica y una actividad cognitiva? Las actividades lúdicas se enfocan en dirigir la atención del lector mediante dinámicas o juegos que se centran en la temática del texto. Las actividades cognitivas están enfocadas en trabajar con alguna o algunas capacidades cognitivas, como la percepción, la atención, la comprensión, memoria, etc. La segunda etapa es la lectura. Es la etapa de desarrollo de la lectura del texto en sí mismo. Se prioriza la comprensión del texto. En esta etapa es posible subrayar, encerrar, escribir notas o comentarios dentro del texto que nos faciliten su entendimiento. En esta etapa el lector puede constatar si las predicciones realizadas en la prelectura fueron acertadas y si el texto es o no es útil para él. El lector puede plantear hipótesis, recapitular la información y luego replantear las hipótesis que había planteado anteriormente. Realizar lectura conjunta es una buena estrategia, ya que permite darle continuación al texto con la siguiente etapa. Por último tenemos la etapa de la postlectura. Es una etapa de consolidación. Esta etapa permite conocer cuánto ha comprendido el lector acerca de lo que ha leído. Luego de la lectura conjunta se puede realizar una lectura comentada, la cual servirá para contestar dudas que surgieron durante todo el proceso de lectura del texto. El realizar resúmenes, mapas mentales, cuadros sinópticos o notas del texto es una muy buena idea de centrar las ideas principales del texto para su posterior comprensión. Para los niños en esta etapa se recomienda primero realizar la actividad cognitiva y al final una actividad lúdica.
Para hacer una lectura de este libro, vamos a seguir los siguientes pasos. En la lectura, vamos a hacer primero una revisión de los datos del libro, como fecha, autor, año de publicación, qué género y hacia qué público va dirigido. Luego realizaremos una lectura rápida de los paratextos. Esto quiere decir que leeremos el título, el índice y los subíndices o los subtítulos, los cuales nos van a decir si el libro está acorde a lo que nosotros buscamos o no. Por último, elaboraremos la hipótesis acerca de qué creemos nosotros que trata el libro. Luego, en la fase de la lectura vamos a hacer dos cosas, la lectura rápida y la lectura comprensiva. Esto quiere decir que vamos a leer comprendiendo el texto y haciendo anotaciones que nos vayan ayudando con la comprensión del mismo. Luego generaremos hipótesis y predicciones acerca de cómo podría desarrollarse la trama y por último extraeremos las ideas principales del libro. También generaremos preguntas que nos acercan a la comprensión del libro. Estas preguntas no son necesarias que se respondan inmediatamente, las podemos responder después. Luego en la postlectura realizaremos un resumen con las ideas principales que extraímos anteriormente. Y gracias a esto podremos elaborar un mapa mental. Finalmente podremos responder las preguntas que generamos en la lectura. ¿Qué te pareció el video? Está interesante, ¿no? Como quiera, gracias a ese video, ya no estás en blanco, ya te refrescaste la memoria con los conocimientos previos que tenías antes. Como quiera, vamos a analizar más a fondo, más a detalle, todo lo que se vio en ese video. No te preocupes. Como quiera, también vamos a realizar actividades en las que gracias al video que acabamos de ver, que se nos refrescaron varias cosas, vamos a poder realizar la actividad número 1. Antes de empezarla, te voy a dar un conocimiento previo acerca de qué es la lectura. Bueno, la lectura creo que sabemos todos que es un texto en el que podemos comprender, saber y tener el conocimiento de algo. Tiene su chiste claramente, en el cual vamos a verlos ahorita, y ahorita ayúdame a saber cuál es el conocimiento que tienes acerca de la lectura, qué es la lectura, los procesos que lleva y todo lo que se te venga a la mente. ¿Cuánto sabes? Materiales, conexión a internet, celular o computadora. Pasos a seguir. 1. Entrarás al enlace que se encuentra en la caja de descripción para realizar un post en la página Padlet. 2. Inicia sesión o agrega tus datos como nombre y semestre para tu correcta identificación. 3. A manera de lluvia de ideas, contestarás en tu post las siguientes cuestiones. ¿Son lectores habituales? ¿Cuándo leen? ¿Para qué leen? ¿Qué técnicas, métodos o estrategias utilizas al leer? ¿Qué sientes cuando lees? 4. Tendrás 10 minutos máximo para trabajar esta actividad. Usa el temporizador de tu celular para más eficacia en tu trabajo. Y recuerda, durante la exposición es importante que tomes notas acerca de los puntos importantes. Esto te servirá para las siguientes actividades. Puedes iniciar. Buena suerte. Bueno, una vez que ya realizaste tu actividad, para yo tener en cuenta los conocimientos previos que ya tenías tú, ahora sí vamos a iniciar con el tema. Espero que sea de tu agrado. Como quiera, vamos a tratar de abarcar todo lo que vimos en el video y todavía adentrarnos, dar ejemplos y todo lo que se pueda. Lo primero que tenemos que saber de este proceso es el proceso del lector. Aquí dice que leer es un proceso en el cual se construyen significados a partir de la interacción que se establece en el texto, el contexto y el lector, en el cual determina la comprensión. Que la comprensión es un texto que se concibe a partir de la ejecución de operaciones mentales que realiza el lector para darle sentido. Esto quiere decir que para nosotros poder interpretar un texto, para poder tener un mejor proceso de lectura, depende mucho de cómo lo tomamos en cuenta nosotros. Un ejemplo muy claro que se me viene a la mente ahorita es, por ejemplo, hoy en día que nos comunicamos mucho es un ejemplo no tal como de lectura, que nos comunicamos mucho con stickers o cosas así,
o algo más centrado en esto, que es cuando usamos mayúsculas en el teléfono o algo así, que decimos de que no me estés gritando, realmente simplemente lo pusimos en mayúsculas, pero nosotros lo interpretamos como si alguien estuviera hablando en voz fuerte, como si nos estuvieran gritando, como si quisiera llamar más la atención. Esto quiere decir que la comprensión es como nosotros queremos interpretarlo. Dice que significa cómo lo coincidimos, lo interpretamos y lo comprendemos. Después de esto, vemos los elementos. ¿Cuáles son los elementos que lleva este proceso lector? Es el lector claramente, el texto y el contexto. El lector pues somos nosotros, el texto y el contexto pues es lo que está abarcando. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con los elementos, que el primero es el lector. Para iniciar, Paul Ricoeur nos dice que un texto no existe nada más porque existe un lector. Gracias a nosotros, los lectores, los textos cobran significado. Es decir, a partir de ahí podemos deducir la importancia del elemento del proceso del lector. Bueno, dice que el lector es entre el texto y el lector, se establece una relación que hace posible el proceso. Pero más allá de ello, esa relación es la que le otorga significado, al acto lector. Como les acabo de mencionar, el texto no existe nada más porque sí. Nosotros, los lectores, somos los que le damos vida, le damos significado a lo que estamos leyendo. Que es aquí donde les decía que lo podemos interpretar de muchas maneras. Como quiera, más detalladito eso lo vemos más adelante en otro proceso. Dice que el lector siempre será un sujeto en adaptación a un proceso de comprensión y métodos correctos para la utilización adecuada de textos en su vida académica y profesional. Supone que deducir que un texto supone que ciertas acciones lleven la interpretación de los significados que el autor mantiene en el texto, que es lo que les acabo de decir. Todo lo anterior nos permite afirmar que el lector, al interactuar con el texto, no es como que fotocopia lo que ve y ya, o sea, lo interpretamos. Es como cuando, se me ocurre un ejemplo, que es como cuando le contamos a un niño un cuento, que nosotros ellos no son lectores, porque a lo mejor están muy chiquitos, pero al momento de contarlo, empiezas a imaginar. En este caso, nosotros no lo estamos escuchando, sino que nosotros vamos a ser los lectores y al momento de estar leyendo algo, estamos interpretando y haciéndonos en nuestra cabeza la clara imagen, cobrando vida, le estamos dando vida al texto que estamos leyendo. Bueno, una vez que ya tenemos claro el proceso del lector, ahora vamos a ver el segundo, que es el texto. Para iniciarles quiero decir que el texto no es simplemente un conjunto de expresiones lingüísticas, como creemos que son, sino que es la construcción semántica y sintáctica que se refiere a un estado de cosas cuya importancia radica en los significados que el sujeto construye a partir de la lectura, que es como les mencionaba anteriormente, que nosotros somos los que le damos como que vida al texto. Dice que la construcción de un texto supone tomar en cuenta la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical. Todos estos elementos del texto nos dan paso a que tengamos una mejor lectura de lo que se está leyendo. Por sí mismo, algo que sí hacía mucha referencia, que también se los mencioné, es que por sí mismo un texto carece mucho de significado. Nosotros prácticamente interpretamos el texto. Nada más hay que saber cuáles son los procesos y cómo podemos llevar una mejor comprensión lectora.
Es la interacción del sujeto lector con esa construcción semántica y sintáctica, que el texto cobra vida. El texto en vinculación con el lector es la lengua en uso, es el resultado de un proceso comunicativo lingüístico. Aquí ya estamos hablando al momento de hablarlo. Deben analizarse, además de sus aspectos lingüísticos, muchas otras cuestiones que lo complementan. El texto se construye a partir de un código de lenguaje que utiliza las unidades y las reglas establecidas en cada sistema. Con esto pensamos que el texto es como si fuera mucho rollo, pero realmente algo que nos dice la lectura en todo momento es que el texto simplemente es lo que vemos y nosotros, el lector, es lo que interpretamos, es el que le damos el significado en la relación, en este proceso. Ahora sí, vamos a ver el contexto, todo lo que conlleva el proceso final, que dice que explica cómo los elementos del proceso lector que vimos al principio son capaces de adaptar la recepción y la interpretación del texto, que prácticamente es lo que les comentaba del proceso lector y del texto, a una situación comunicativa personal. Aquí ya nos vamos a ir a lo comunicativo, a lo personal, al contexto en el que estamos, en el que realizamos y el cómo lo hacemos. Dice que en el proceso lector la situación comunicativa no es algo externo o visible o fuera del elemento del lector. Es la representación mental a la que se le llama modelo de contexto o sencillamente contexto. Pues aquí nos dice claramente representación mental. Es lo que le damos, cómo lo interpreta nuestra mente. Para esto tiene ciertas características, que es la memoria episódica, las experiencias cotidianas que nos llevan también día a día, la relevancia que le damos, el subjetivo o individual y lo dinámico. Quiere decir que el texto va a cobrar vida o le vamos a dar la representación mental, como nos está diciendo, gracias a las experiencias cotidianas que tenemos día a día, la relevancia que le damos a lo que estamos leyendo, a lo que queremos interpretar, porque también muchas veces no nos interesa algo y no le vamos a dar la misma interpretación o no nos vamos a imaginar más allá a como cuando nos concentramos que es algo que realmente nos interesa. Como cuando te dan algo que tú lo estás leyendo, pero que realmente terminas de leerlo y dices, ¿qué aprendí de lo que acabo de leer? O sea, ¿qué es esto? Realmente es cuando le echas ganas, lo estás leyendo, pones atención, incluso durante la lectura estás poniendo alguna experiencia y haces alguna pausa y gracias a todo esto logras tener un mayor aprendizaje, una mayor comprensión lectora, gracias al contexto y a todo lo que le estamos dando de importancia. A practicar. Materiales: papel, pluma y colores. Procesador de texto tipo Word o PowerPoint. Pasos a seguir. 1. Revisar los apuntes que hayas realizado, determinando conceptos base y su jerarquía. 2. Elaborar un mapa conceptual con la información recabada en tus apuntes, respetando siempre los elementos que debe llevar este organizador gráfico. 3. No te tomará mucho tiempo, ya que hayas hecho el previo análisis de tu información. Tienes 15 minutos para realizar esta tarea. La información organizada en este tipo de gráficos nos ayuda a la eficacia de su entendimiento y se retiene con mayor facilidad. Puedes iniciar. Buena suerte. Ya mero finalizamos, vamos a la mitad del curso, del video. Bueno, antes de terminar, antes de comenzar esto, quiero decirles que si por favor pueden ir tomando nota, porque esas notas van a ser de gran utilidad para las dos actividades que tenemos al final. Una vez que ya vimos lo que es el lector,
lo que es el texto, lo que es el contexto. Ahora sí vamos a ver la etapa, que lleva este proceso. Les comentaba anteriormente que no es simplemente el leer y ya, no es un texto tal cual y listo, sino que lleva todo su proceso, que en este caso es la prelectura, la lectura y la postlectura. Seguramente no, antes de esto no tenían el conocimiento bien, por eso es que les digo que realicen sus apuntes para, bueno, al menos yo creo que en lo personal, a momento de pasar a la prepa, tú sabes que es solamente a lo mejor el paso 2, que es lectura. Tú sabes que es lectura y listo. Pero tú no sabes lo que a lo mejor es una prelectura o una postlectura, que aquí es donde les voy a explicar cada uno. Y como quiera, cualquier duda o lo que tengan, me lo hacen llegar. No se preocupen si no saben algo, es un tema nuevo en el que aquí estamos para enseñarles, para que lo analicemos y para que podamos aprender. Ahora, en esta primera etapa de este proceso que va a conllevar el lector, que conllevamos los lectores, porque todos deberíamos estar leyendo siempre, es la prelectura. Bueno, cada uno cabe mencionar antes que cada uno de los procesos, de las etapas que voy a mencionarles, están muy sencillas, la verdad. No necesariamente tenías que tener algún conocimiento previo. Yo creo que es algo que por lógica vamos a deducir que podría ser una prelectura, que es la lectura en sí, y que sería la postlectura. Bueno, la prelectura dice que se produce y se motiva una curiosidad, que se activan los contextos, las experiencias, las creencias y los conocimientos previos de los lectores. Yo creo que esto está muy claro, que la prelectura aplica cuando nosotros los lectores tenemos, que es cuando nos comienza como que a despertar la curiosidad por saber qué es lo que estamos leyendo. Como por ejemplo en un libro, con la simple portada, tú ya te puedes dar una idea de lo que vas a ver más adelante. Se activa también los contextos, experiencias, también ahí entra en la curiosidad, las experiencias, las creencias y conocimientos previos que ya teníamos. Dice que el encuentro anímico de los interlocutores también aplica. El texto expone sus ideas y el lector aporta sus evocaciones motivado por un interés propio. Es decir, que el texto pues claramente dice que expone todas sus ideas y nosotros los lectores vamos a ser los que aportamos por lo que nos motiva, por lo que tenemos interés. O sea, vamos a tomar, como les había dado el ejemplo de cuando das un examen, estás estudiando para algo y al final dices de que estaba leyendo y ya es cuando pues no le estás poniendo atención. Y aquí entra lo que el lector tiene el interés propio. Y también dice que también influye demasiado que se enriquece con otros elementos igual de importantes, como lo son el tipo y el tamaño de letra. ¿Quién iba a decir? Yo creo que no, bueno, al menos yo no me imaginaba que el tipo de letra iba también a influir bastante en esto. La extensión del texto, esto claramente yo creo que todos sí, pues nos llaman, cuando es un texto muy largo, dices tú, ay, qué flojera. Pero ves un texto como un meme que es dice, cuando es un PDF y dices, ay, qué flojera. Pero cuando tu amiga te manda de que un parrafito de chisme, tú dices de que a ver, y le pones toda la atención posible. Bueno, la extensión del texto y también a lo que influye mucho son las coloridas imágenes que vienen en el texto en el que estás leyendo, etcétera. Pues yo creo que esto está bastante claro y muy fácil de entenderlo,
que pues el tipo y el tamaño de letra influye mucho, porque al fin y al cabo todo esto es como por ejemplo aquí, yo no sé si lo habían notado, pero yo aquí utilicé diferentes tipos de letras. Esto para a lo mejor causar de que, mira, Aide puso diferentes de estas que dicen diferentes tipos de letras, fuentes, perdóname, y ya dices de que, a ver, aquí qué dice, esta lo puse en negritas, esta no, los colores, las imágenes, a lo mejor no sé imágenes, pero al menos sí colores, como para lograr captar tu atención un poquito. Cuando tú ves una presentación toda de que a blanco y negro, sin imágenes, sin texto bonito, sin color y todo eso, tú dices, ay no, y no vas a poner atención por lo regular. Aquí pues a lo mejor no es la mejor presentación, pero sí es algo que capta tu atención a diferencia de cualquier otra. Bueno, yo creo que la prelectura sí queda bastante claro, que es cómo nos produce y nos motiva la curiosidad. Son conocimientos previos, experiencias, creencias, encuentros anímicos entre los interlocutores y más que nada el interés propio que tenemos hacia el texto. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, sigue la lectura. Yo creo que después de lo que acabamos de ver de la prelectura, que está muy muy sencilla y es muy fácil de saber qué es la prelectura, ahora vamos a lo que sigue, que ahora sí es a la lectura en sí. Dice que el más eficiente medio de comunicación humana mediante el cual adquirimos nuevos conocimientos es la lectura. Bueno, antes de continuar, pues prácticamente como nos dice, la lectura es la comunicación humana, la que podemos, mediante eso, esa realización, ese acto, esa acción, es por la cual podemos adquirir nuevos conocimientos. Si no tenemos una lectura, un hábito de lectura o algo así, pues yo creo que difícilmente vamos a lograr pues tener conocimiento de algo. Prácticamente el leer es todo y nos facilita muchas cosas, así como el comunicarnos, que pues hoy en día es mucho textear, pues también para bien es el medio por el cual podemos aprender. Dice que se trata de contar con una percepción visual del texto escrito, para después proceder a una percepción intelectual mediante una lectura pausada. Bueno, aquí para poder tener un conocimiento, para poder tener un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo, se realiza una percepción intelectual, se realiza una lectura pausada, tampoco tan al corridito, porque a lo mejor al momento de hacerlo, de tratar de acabarlo más rápido, pues sale contraproducente porque no vamos a tener el mismo conocimiento cuando lo estamos leyendo despacio o cuando lo estamos leyendo rapidísimo para terminar, porque creemos que con una sola pasada de que podemos decir que ese proceso tiene no sé qué, ya se nos quedó, claramente no. El procedimiento es pausado, como sugerencia, para poder tener una mejor entendimiento. La intención es llevar a cabo una lectura metodológica, dirigida y registrada. Pues aquí es el proceso en el que se lleva la lectura mediante un proceso metodológico, dirigida y registrada. Es decir, pausada, analizada, para registrada, que es pues a lo mejor ahí de que pues ir teniendo el conocimiento de qué es lo que estás leyendo, qué es lo que estás visualizando, acompañado de también las imágenes del tipo de texto, del tipo de letra y todo. Para finalizar, la postlectura es revisar la información que se leyó y verificar su comprensión para darnos cuenta de cuánto el texto ha sido asimilado. Se centra en la reflexión del aprendizaje y una revisión de predicciones que se hicieron en la prelectura.
plantearse juicios sobre el contenido del texto o sobre los personajes con argumentos sólidos alrededor de los mismos. Esto está muy sencillo, está muy fácil de comprender. Quiere decir que la poslectura es como cuando analizamos lo que leímos. Al final de un texto, después de leerlo, te quedas pensando y dices, ok, bueno, aquí en este texto se vio esto, se vio aquello. Entras en esa reflexión del aprendizaje que acabas de adquirir de lo que leíste y haces las predicciones que hiciste en la prelectura. Es decir, con las puras imágenes, con el tipo de letra, con el tema incluso también, te diste una idea de lo que probablemente ibas a ver en la lectura. Ya en la postlectura, cuando terminas de leerlo, es cuando ya dices, ok, haces la reflexión del aprendizaje adquirido como les había mencionado y aparte haces una revisión de lo que habías tenido tú en mente de la prelectura. Tú pensabas que por haber puesto tal imagen o tal texto iba a ser el texto así y así, y sí. O simplemente el hecho de leer una que otra palabra y tener esa idea vaga, fue que sí. Plantearse juicios sobre contenidos del texto, sobre los personajes, de igual manera. Cuando terminas de leer algo, empiezas de que a pensar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Pues aquí menciona de personajes, porque un cuento, un ejemplo. Porque esta persona hizo esto, hizo aquello, porque con esos argumentos, y empiezan a plantearse muchas cosas, pero es con la finalidad de que logres como que completar ese proceso que realizaste, que realizó el lector, la prelectura, la lectura y la postlectura, para ya tener ahora sí por completo el aprendizaje de lo que leíste. Yo creo que es muy importante esta última, porque es cuando ya tienes la idea final, es cuando ya se te prendió el foco, por eso puse esta imagen de referencia de lo que leíste. Y prácticamente es todo. Como quiera, ahorita vamos a realizar las actividades y después de las actividades, ahora sí les voy a hacer el cierre. Vamos a ver lo más importante de todas estas etapas que les acabo de mencionar, de los elementos que vimos también al principio, el lector, el texto y el contexto. Y pues gracias a todo esto, pues logramos un proceso de lectura mejor. Como quiera, después de las actividades, les hago el cierre. Bueno, ya para finalizar esta unidad de aprendizaje, espero que te haya sido muy útil. Ya después de que analizamos todos estos procesos de la lectura, que yo creo que sí son muy sencillos, que ya lo sabíamos, que son muy fáciles de comprender cuál es todo el proceso del lector, cuáles son los elementos que los conlleva y las etapas del proceso del lector. Junto con esto, las actividades que ya vieron, que ya realizaron, que por cierto, algo muy importante es que me las hagan llegar, que se comprometan a realizarlas para ver lo que aprendieron, lo que se analizó, lo que se vio en toda esta unidad de aprendizaje. Espero que haya sido de tu agrado, espero que hayas comprendido. Yo creo que son temas muy sencillos, que es un tema muy fácil de acatar, de practicarlo incluso, y que inconscientemente ya lo habíamos practicado porque pues a lo largo de toda nuestra vida estudiantil pues hemos leído, pero probablemente no teníamos el conocimiento de todo esto que llevaba atrás de la lectura. No es como que voy a leer y ya, no, se lleva todo un contexto, el lector tiene su proceso, se llevan etapas para el proceso del lector, etc. De nuevo, me presento como su servidora
y me despido sin antes agradecerte por estar aquí, por ver todo el video, por apoyarme para que mediante esta modalidad puedas comprender y analizar mejor este tema. Nosotros debemos comprender es que la lectura, aparte de ser un proceso donde aprendemos y descubrimos lo que un texto dice, también tiene diferentes modalidades, y esas modalidades son las que debemos aprender, porque algunos no pasamos de las primeras etapas. Leer es descubrir un mundo que es ajeno. Cuando la gente empieza a leer, descubre que hay mucha información que estaba ahí para ellos, tanto para los niños como para los adultos. Es una actividad también que podemos tener en momentos de ocio. Es una actividad que es necesaria para trabajar. Hay muchas personas que quieren aprender a leer y a escribir y me preguntan, ¿cómo hago? Y dice usted, ¿pero cómo le dicen que quiere aprender a leer y escribir y le están escribiendo? Sí, porque se refieren a mejorar hasta el nivel en el que están. Algunas personas aprendieron el abecedario, las vocales, a escribir su nombre y algunas cositas pequeñas, y con eso ahí van en la vida, pero saben que necesitan aprender más. Y ese tipo de lectura es la que nosotros debemos trabajar y potenciar cuando una persona siente la necesidad de mejorarla, incluso cuando nosotros ya somos profesionales. Primera lectura, lectura oral. La lectura oral se da cuando una persona lee en voz alta. Desde un presidente que no sabe hablar discursos, por ejemplo, hay presidentes que hablan y sus discursos son espontáneos, y hay otros que están leyendo en teleprompter, que son unos vidrios y ahí ellos están viendo las letras y pareciera que están espontáneos, pero en realidad están leyendo. Bueno, esa lectura oral o lectura en voz alta la hacen ellos, la hacen los periodistas que son presentadores de televisión, y la puede usted hacer en su casa tomando un libro y hablando en voz alta. Es escucharse leer. ¿Qué podemos decir? Bueno, que la lectura oral tiene una actividad de tipo social, sirve para comunicar algo. Nos leen, por ejemplo, las reglas, las normas, lo que debe quedar como tiene que ser, se lee en voz alta. Existe otra lectura, es la opuesta a esta, la lectura silenciosa. La lectura silenciosa es la que hace usted cuando va en el subte, en el colectivo, en el autobús, en el auto, cuando está usted en la universidad. Cuando vemos a una persona totalmente absorta en una lectura, está haciendo lectura silenciosa. Generalmente esta lectura hace que el lector esté dentro del libro y puede caer algo y está como muy distraído. La lectura silenciosa, pues, es todo lo opuesto a la lectura oral y es la que generalmente hacemos o la dedicamos cuando queremos aprender algo que nos va a ser muy útil. Por ejemplo, una persona está leyendo el prospectito ese que viene dentro de la medicina y lo abren y empiezan a leerlo y usted le habla y no entiende, no le contesta porque está ahí. Ese tipo de información que necesitamos aprenderla y sacarla del texto, bueno, esa es la lectura silenciosa. Hay otra lectura también, la lectura superficial. ¿Qué es eso? La lectura superficial es, por ejemplo, los rotulitos de salida, entrada, ale, empuje, subida, bajada, puerta, salida, ese tipo de lecturas que son superficiales, que vemos así rapidito con nuestra mirada y ya está, no nos vamos a detener ahí ni lo vamos a decir en voz alta, leemos y pasamos. Esa lectura superficial es generalmente la que aprenden los niños en una primera etapa y también los adultos que están aprendiendo a leer y a escribir. ¿Qué otra lectura hay? Esta lectura es interesante, la lectura selectiva. La lectura selectiva es la lectura de búsqueda. Cuando estamos buscando una información, haga de cuenta, va usted en su auto o en la calle buscando una calle específica con un nombre específico. Entonces vamos leyendo todas las calles. Esa es una... usted puede pasar y leer que ahí hay una heladería, que ahí hay un kiosco, que ahí hay un supermercado, no importa, porque usted tiene claro que usted anda buscando el nombre de la calle. Entonces todos los demás rótulos no son ajenos y nos vamos a buscar específicamente el rótulo de la calle. Pasa lo mismo cuando estoy buscando en el diccionario. Busco una palabra y no veo todas las demás, sino que la palabra específica que ando buscando en el diccionario. Lectura selectiva. La lectura comprensiva.
si no me equivoco, tengo por ahí un videíto donde le explico qué es la lectura comprensiva y cómo desarrollarla. La lectura comprensiva es nuestro quinto tipo de lectura y es la que se hace más lento porque es la que busca aprender. Cuando los médicos, por ejemplo, tienen que actualizarse en cuanto a las enfermedades, tratamientos, diagnósticos, hacen lectura comprensiva. Leen, leen y leen. Los profesores también tenemos que leer los contenidos que vamos a impartir y también hacemos lectura comprensiva. Los niños deben hacer lectura comprensiva cuando les dejamos una obra literaria para leer o les dejamos un texto específico del cual vamos a hacer una prueba. Todos hacemos lectura comprensiva. Eso sí, esta lectura no la hacemos todos de la misma manera. Hay gente que tiene una lectura comprensiva eficaz y otros que tienen que leer 4 o 5 veces el mismo texto para comprenderlo. De ahí que esta deba desarrollarse porque tiene más puntos débiles que debemos potenciar. Lectura reflexiva y crítica. Este es un nivel superior de lectura y sirve para analizar y comparar lo que ya sabemos o que hemos leído de otro texto. Generalmente las personas que se dedican a académicos, profesores, médicos, abogados, están en este nivel. Se lee una información y dice, pero esto no es cierto, porque yo he leído tal y tal cosa. Entonces es una lectura en la que usted discrimina, analiza, organiza, toma, desecha información que recibe de otra que usted ya tenía. Estamos hablando de un lector que posee una cantidad de libros interesantes en su casa, que posee una cantidad de libros que ya leyó, bastante larga, y entonces tiene la capacidad de discriminar. Esa persona, por ejemplo, dice, esto no se escribe así, esa palabra no se dice así. Muy bien, es una persona que ha leído mucho y que tiene un bagaje cultural tan grande que sabe cómo discriminar, seleccionar, criticar la información que le llega. A ese lector es el que aspiramos todos. Y finalmente la lectura recreativa. La lectura recreativa no es una lectura obligatoria, es una lectura por opción. Libros de terror, de romance, suspenso, de ficción. Todos los chicos que leen Harry Potter ya llegaron al nivel de lectura recreativa. Leen este tipo de sagas, luego leen Crepúsculo, leen y leen y leen y son consumidores de libros. Estamos hablando de lectura recreativa. Es un tipo de lectura que se disfruta. Bueno, ya para finalizar, ahora sí, para concluir esta unidad de aprendizaje, después de todo lo que vimos anteriormente, les voy a hablar sobre los niveles de comprensión lectora. Son 3 niveles los que les voy a hablar en esta etapa, de los cuales existen un poco más, pero estas son las más comunes y son las que vamos a hacer énfasis para poder relacionarlas con lo que habíamos aprendido anteriormente, lo que les había mostrado, y espero que sean de tu agrado, espero que sean fáciles, como quiera están sencillas, no es mucho rollo, mucha onda, no está nada revuelto, tú mismo las vas a ir enlazando, identificando con los temas anteriores, no está nada difícil y son lecturas que tú mismo, con los ejemplos que te voy a dar en unos momentos, son lecturas que tú mismo has llevado a cabo, que has practicado. Y pues nada, espero que los entiendas, que los comprendas, como quiera para eso estoy, para cualquier duda me la haces saber por medio de comentarios. Bueno, vamos a iniciar con la lectura selectiva. En esta lectura es buscar, identificar y seleccionar información explícita en un fragmento o de la totalidad de un texto. Inicia con la observación del texto, se identifica el título, los subtítulos, diferentes gráficos, imágenes, palabras resaltadas, algunos pie de página que se reconoce al autor. También es una lectura selectiva que busca información explícita en un texto, como les había mencionado. Esto quiere decir que la lectura selectiva es aquello que nosotros es lo que tenemos interés. Por ejemplo, leemos un libro en el que solamente tenemos interés en este tema porque nosotros como docentes somos los que estamos interesados en mostrarles, en transmitirles ese mensaje a los alumnos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos tener una lectura selectiva para saber qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que vamos a explicar
y qué es lo que vamos a mostrar, a enseñarle a los alumnos. Las características o algunas cosas para identificar el texto selectivo es identificar y seleccionar un elemento que se encuentre en el texto de manera explícita. Será muy evidente para el lector y se puede encontrar en cualquier parte del texto. Identificar y seleccionar dos elementos relacionados que se encontraron a lo largo de manera explícita y que carecen de marcadores. Identificar y seleccionar tres o más elementos relacionados y distinguirlos a partir de cierto criterio determinado de otros elementos semejantes que se encuentran a lo largo del texto de manera explícita. Bueno, otro ejemplo puede ser también cuando realizamos actividades que nos encargan en la escuela como alumnos, que nos piden algún mapa conceptual, algo gráfico, que tengamos que leer algo para poderlo pasar a una manera más selectiva, más concreta. Es cuando realizamos una lectura selectiva para poder agarrar de ahí solamente ciertos criterios que consideremos importantes, donde, como nos decía aquí, donde identificaremos el título, que es algo muy importante, gráficos, imágenes, palabras resaltadas, entre otras. Ok, lectura analítica. En esta lectura se activan los conocimientos previos que ya tiene el lector y se van formulando hipótesis sobre el contenido del texto a partir de ciertos indicios, las cuales se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. Bueno, en esta lectura analítica es cuando el lector ya tiene una idea del texto, ya sabe lo que va a leer, a lo mejor no del todo, porque es como si fuera un tipo repaso, pero aquí es donde el lector analiza y compara lo que él ya sabía con la lectura que está leyendo. Dice, la lectura selectiva puede reflejarse en esquemas básicos y en síntesis. De manera implícita se manipula la información del texto. Aquí es donde les digo que los que ya traía con lo que está aprendiendo trata de ahí modificar o de ver lo que él sabía a lo que no sabía. Y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. El proceso para localizar ideas no textuales se llama inferencia. Pues aquí yo creo que es muy claro. Como les estoy diciendo, es cuando ya traemos los conocimientos, sacamos conclusiones de lo que ya leímos para tener un mejor conocimiento de lo que estamos leyendo. Algunas características de esta lectura es que se busca identificar el tema central de un párrafo, el cual no está explícito e implica una interferencia local. Distinguir el carácter de dos o más preposiciones de un mismo párrafo. Identificar el significado de una palabra o frase corta basándose en el contexto. Y por último es seleccionar un resumen o hacer otro tipo de inferencias que impliquen coherencia global para demostrar una comprensión completa y detallada en todo el texto. Bueno, aquí también dice algo que tiene que ver con el contexto, como ya se los había explicado anteriormente, donde se busca también por medio de un contexto, lo que está leyendo lo está a la vez imaginando y pues para tener un mejor conocimiento de todo. La lectura crítica. La lectura crítica, que también se le puede llamar lectura reflexiva, es cuando esta aplica como con los docentes, cuando leemos algo y decimos de que esto ya lo había leído y no es así o algo así. Pues yo creo que como su nombre lo indica, es una lectura crítica en la que nosotros estamos buscando cualquier detallito porque nosotros pensamos que ya teníamos ese conocimiento. Dice, el lector es capaz de confrontar el significado del texto con sus saberes y con sus experiencias. Yo creo que está más que claro aquí. Dice que puede emitir un juicio crítico valorativo y la expresión de una opinión personal acerca de lo que se lee. Aquí tienes la opinión personal acerca de lo que estás leyendo con un juicio crítico valorativo con lo que estás leyendo. También implica identificar una correspondencia entre el contenido y la estructura del texto, reflexionar y juzgar su pertinencia de acuerdo con el propósito
comunicativo con el que fue escrito. Pues es decir, aquí el claro ejemplo de algún doctor o de algo que lee algo para comparar algo que no sabía, algo que piensan que no está correcto. Alguna de las características de esta lectura, es identificar la estructura formal del texto, determinar si los recursos gráficos utilizados por el autor contribuyen a la organización del texto a nivel local. También se busca identificar la correspondencia de la estructura del texto con el contenido, establecer el propósito de los recursos gráficos a nivel de 2 o más párrafos, establecer una comparación entre un texto o un fragmento y su relación con toda aquella información que sea externa. Literal, tal cual, como dice, es la lectura crítica. Aquí criticamos, vemos, analizamos lo que nosotros ya sabíamos con lo que estamos leyendo. Ahora sí ya es todo. Para mí el haber compartido este tema fue de muy buen agrado. Espero que también tú lo hayas disfrutado, que hayamos aprendido juntos, que hayamos hecho reflexión sobre los diferentes tipos de lectura. Les digo que yo me enfoqué un poco más en estos 3, los cuales son como que los que más llevamos a cabo, los que más vamos a ver a lo largo de nuestra vida. Cualquier duda me la hacen saber. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que hayas analizado bien, que hayas aprendido a identificar cada una de las lecturas, porque sé que muchas tienen mucha similitud. Entonces a lo mejor es muy difícil a la hora de a lo mejor un examen realizar, saber cuál es la analítica, la selectiva, la crítica, que tienen muchas cosas que son algo iguales. Entonces por ahí nos podría confundir, pero por medio de el video que ya les puse desde un inicio, antes de iniciar estos 3 niveles de lectura, a lo mejor con los ejemplos y con todo lo que viene ahí, logramos poderlos identificar. Bueno, eso es todo. Nos vemos. Que estén muy bien. Apliquemos lo aprendido. Materiales. Procesador de texto tipo Word. Lecturas seleccionadas. Pasos a seguir. 1. Elegir una lectura de las seleccionadas para este trabajo. La Ilíada, la Odisea, Don Quijote de la Mancha. 2. Una vez seleccionada la lectura, utilizarás los procesos de lectura que se te mostraron en clase. 3. Elaborarás un ensayo con los siguientes elementos: introducción, desarrollo, conclusión. 4. Harás énfasis en lo que quiso dar a entender el autor en tu lectura seleccionada, para así evaluar tu comprensión lectora. No debes olvidar, tu ensayo deberá contar con ideas claras, coherentes y pertinentes en todo momento. Incluirás tus datos como nombre y matrícula y la entregarás en la fecha establecida por el docente en la caja de descripción. Al terminar, recuerda enviar tus evidencias al correo mostrado en pantalla. ¡Buena suerte!